Continuamos hablando de hasta cuándo y hasta dónde podemos permitir que nuestra mente nos exija cumplir con el deber. Y ahora te voy a poner el ejemplo de Adalberto. ¿Qué le pasa a Adalberto? Se está durmiendo en el salón de clase. Claro, inmediatamente aparece en su mente don Debes para decirle: nunca debes dormirte en clase. Siempre debes ser un buen estudiante y escuchar con atención al maestro. Este pensamiento de don Deber con su chicotito le hace sentirse mal. Y como Adalberto no deja de sentir sueño, se siente un irresponsable y comienza a decirse: soy un mal alumno. Y como consecuencia, baja su autoestima. Parece que don Debes ganó en esta ocasión al no tomar en cuenta por qué se está durmiendo Adalberto. Vamos a ayudar ahora a Adalberto. Vamos a pedirle, como en todos los casos anteriores, que analice su situación. Recuerda que siempre hay que analizar nuestras situaciones para saber si don Deber tiene razón o no. Analizando su situación personal y viendo las causas por las que se está durmiendo en el salón, Adalberto descubre que está muy fatigado porque la tarde y noche del día anterior fueron muy pesadas para él. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, él ayudó a un amigo a solucionar todos los trámites legales ocasionados por la muerte del papá del amigo. Y además estuvo en vela para acompañar al amigo durante el funeral. No obstante haber amanecido muy cansado, desvelado, decidió hacer un esfuerzo y no faltar a sus clases. Adalberto comprende que no es mal estudiante porque en general pone mucha atención y obtiene buenas calificaciones, solamente que ahora esta situación particular es la que le está ocasionando sueño. Gracias a esta reflexión, Adalberto logra desactivar la voz del tirano e intolerante Debes y piensa claramente: soy un buen estudiante, soy responsable, nunca me estoy durmiendo, esta es una ocasión particular, por lo tanto, no me tengo que sentir mal. Vamos ahora al último ejemplo de cómo podemos desactivar a don Debes y su chicotito mental que nos puede ocasionar mucho daño. Nora. Ella le negó un préstamo a su hermano. Fíjate, negarle un préstamo a un hermano. Por supuesto que inmediatamente apareció en su interior don Debes con su chicote para recriminarle y decirle: eres una mala hermana, porque a un hermano nunca debes negarle un favor. También le decía el chicotito: siempre debes darle a tu hermano lo que te pide. Nora, con estas palabras en su mente de don Debes, empieza a sentir que es una mala hermana, se siente mal y empieza a bajar su autoestima. Nuevamente parece que don Debes parece el ganador y ella la perdedora, pero le decimos a Nora: a ver, Nora, vamos a darte tiempo, vamos a ayudarte y a pedirte que analices tu situación personal y nos digas las causas por las que le negaste el préstamo a tu hermano. ¿Qué nos dice Nora? Bueno, ella reconoce que el dinero que tiene ahorita en este momento, es para pagar su renta. Si hiciera el préstamo al hermano, no podría cumplir con su compromiso. ¿Qué otra cosa tiene Nora en este momento como reflexión? Que en otras ocasiones le ha prestado dinero a su hermano y él nunca le ha pagado. ¡Ah, caray! Por si fuera poco, Nora nos dice que él quiere el dinero ¿para qué? Para cosas innecesarias. No es para una cuestión de salud, no es para pagar una cosa necesaria, importante, no, simplemente quiere el dinero para irse a divertir. Bueno, bajo esta reflexión, Nora puede comprender que ella es una buena hermana y hace lo posible por ayudar a sus hermanos, pero también descubre algo muy importante, que no está obligada a prestar favores cuando no puede, o cuando no es conveniente, o cuando los demás no lo valoran. Nora logra vencer a don Debes porque hace a un lado las reglas siempre o nunca. Es decir, Nora ha aprendido que la regla siempre o nunca
no se debe aplicar al ser humano, porque el ser humano tiene que analizar siempre su situación particular y no siempre es el mismo, la misma en todas las circunstancias. Con estos ejemplos que hemos visto de Jorge, Rocío, Adalberto y Nora, podemos decir que ellos son generalmente personas de buena voluntad, pero con circunstancias personales limitadas que les impiden ser perfectos. El no cumplir en alguna ocasión con su deber ya no les bajará su autoestima. Ellos han comprendido que no son perfectos, pero con su esfuerzo cotidiano son perfectibles a cada momento. Bueno, ahora vamos a hablar de ti que me estás escuchando. Los ejemplos anteriores te pueden ayudar a descubrir que el tirano debes parece ayudarte a ser mejor, pero en ocasiones se convierte en un enemigo de la autoestima, de tu autoestima, cuando no toma en cuenta tu situación personal. Por eso tienes que analizar lo que te dice para que distingas cuándo es necesario seguir su voz y cuándo desactivarla. No se trata, como he dicho al inicio de este segmento, de no cumplir con nuestras responsabilidades. Por supuesto que todos tenemos responsabilidades, pero se trata de desactivar esta voz debes cuando esta voz está por encima de nuestras situaciones personales, de nuestras posibilidades. El sentido del deber se distorsiona cuando en la infancia escuchamos frases como primero están los demás y luego tú. Este tipo de enseñanza nos hace dar más importancia a los otros y olvidarnos de nuestras necesidades personales. Yo quiero particularmente en este momento hablarles a las amas de casa, a las madres de familia, que en muchas ocasiones sienten que ellas tienen que deben resolverles los problemas a sus hijos antes de pensar en ellas, que los hijos coman aunque la madre no coma, que los hijos estén bien limpios, lavados y planchados, aunque ella esté toda fachosa, que los hijos estén sanos, aunque ella esté enferma, que el esposo y los hijos descansen, aunque ella no tenga ningún día de descanso. Yo creo que las amas de casa, las madres de familia, sí, tienen un problema de autoestima. Les inculcaron mucho esto de primero los demás y luego tú, y esto no tiene que ver nada con la bondad, ni siquiera con ser un buen cristiano. Esto tiene que ver con una mala autoestima. ¿Por qué? Porque una madre que no se cuida a sí misma, que no se preocupa de sí misma, que no toma en cuenta sus necesidades, terminará por amargarse la vida, y una madre amargada empezará también a amargar la vida de sus hijos. En cambio, una madre que se cuide en su salud, que tenga momentos de esparcimiento, que tenga salidas, que tenga algo que le haga sentirse importante, útil, etc., por supuesto que podrá ser una madre que les dé lo mejor a sus hijos. Así que no estamos en contra de ser generosos y ayudar a los demás, pero esto no es posible si no partimos del amor y respeto a nosotros mismos. No tendremos buena salud mental ni sabremos amar correctamente si no aprendemos a pensar de esta manera. Para respetar, ayudar y amar a los demás, necesito primero respetarme, ayudarme y amarme a mí mismo. Y lo repito, tienes que aprender a pensar de esta manera. Para respetar, ayudar y amar a los demás, necesitas primero respetarte, ayudarte y amarte a ti mismo. Ponte alerta, porque don deber no dejará de bombardearte con pensamientos como debo hacer todo bien, debo ser siempre amable, debo pensar primero en los demás, debo ser aprobado por todos, debo ocupar siempre mi tiempo haciendo cosas productivas, debo ser una persona de logros, debo ser siempre un buen padre, un padre justo, debo dejar a mis hijos asegurado su futuro, debo desquitar el sueldo que gano, nunca debo equivocarme, nunca debo sentirme mal, nunca debo decepcionar a nadie, etc. Recuerda que tú tienes la última palabra, el deber es importante, pero más importante eres tú como persona.
Vamos avanzando muy rápidamente en este curso de autoestima y pasamos ahora a un punto distinto. Dejamos aparte ya la parte del deber. Espero que hayas comprendido el mensaje. Hay que ser responsables, pero nunca hay que poner nuestra vida, intereses, necesidades por debajo del deber. El siguiente punto que quiero tocar ahora contigo es la compasión. En los capítulos anteriores de mi libro, El Camino del Amor, publicado por Editorial Diana, que puedes encontrar en todas las librerías Gandhi particularmente, hemos visto cómo las etiquetas negativas, la voz interna crítica e intolerante y don debes te hicieron ser duro e implacable contra ti mismo, al crearte una imagen equivocada de ti, una imagen parcial que provocaba tu baja estima. ¿Por qué digo una imagen parcial? Porque este tipo de pensamientos te hace ver únicamente tus fallas, tus errores, lo que no cumpliste, cuando en realidad tú eres una persona mucho más allá de esto. Todos nos equivocamos, todos tenemos fallas, todos tenemos errores, pero también todos tenemos una parte muy valiosa a la cual tenemos que resaltar. Cuando alguien solamente se fija en las etiquetas que le pusieron de niño como tonto, gordo, inútil, o solamente se fija en sus errores, en aquella pequeña parte que no le salió, en un fracaso, evidentemente va a estar continuamente con baja estima. Afortunadamente hemos comprendido que es necesario quitarnos las etiquetas negativas, arráncatelas, desactiva esa voz crítica negativa que hay en tu mente, y pon en su lugar a don debes. Dile, Señor, lo voy a poner en su lugar para que no me haga daño y en su lugar voy a dar paso a la comprensión y a la compasión. Fíjate, vamos a sacar de tu mente las voces críticas que solamente te están juzgando duramente. Vamos a sacar de tu mente a este señor molesto con su chicotito don debes. Y vamos a poner algo que en tu infancia quizás no pusieron tus papás ni tus maestros. Y esto se va a llamar comprensión y compasión. ¿Sí? Aunque parezca curioso, la gente con baja autoestima no se comprende y mucho menos se compadece. Pero no pienses de compasión, es decir, pobrecito de mí, no. La palabra compasión tiene un sentido mucho más amplio. Y te digo esto porque en ocasiones confundimos la compasión con la lástima. No se trata de que te tengas lástima, de que te sientas menos o de que te trates como una persona miserable, que te estás conformando solamente con migajas de derechos, que te estás conformando con recibir migajitas de amor o de buen trato. No. Esto de tenerse lástima, de conformarse con poquito, aceptar estas cosas, va en contra de tu dignidad, en contra de la dignidad que todo ser humano tiene. La autoestima, por el contrario, te exige verte y juzgarte en forma objetiva. ¿Qué significa esto? Que te juzgues en la forma que eres. Fíjate bien, este juicio no va a ser según los pensamientos o criterios de los otros, que siempre tendrán su punto de vista, pero no siempre será el más correcto. Ni tampoco es bueno que te juzgues según tus visiones parciales, equivocadas o distorsionadas. ¿Cómo hacer un juicio justo? Mira, la compasión es un juicio que tú puedes hacer sobre ti mismo, sobre ti misma, pero en una forma objetiva, humana y balanceada. Entonces ya dijimos, compasión no es lástima. Compasión es un juicio que vas a hacer de ti, pero en forma objetiva, no viéndote solamente desde la parte negativa. Va a ser también en una forma humana, es decir, no te vas a juzgar como si fueras un Dios que nunca debe equivocarse, sino en una forma humana, tomando en cuenta tu edad, tu situación particular, tus limitaciones, tus presiones, y también un juicio que vas a hacerte en una forma balanceada, equilibrada, sin cargar hacia una parte el juicio.
Yo te preguntaría, cuando haces un juicio sobre ti, ¿tienes en consideración los elementos que voy a decirte ahora? Escúchalos con atención para que tú te respondas. Cada vez que haces un juicio sobre ti, ¿eres objetivo porque ves las cosas tal como son, sin prejuicios ni distorsiones de la mente? Si así es tu juicio, estás correcto, correcta, y tu autoestima va a estar siempre bien. El segundo punto que hemos mencionado, y lo quiero subrayar, cada vez que haces un juicio sobre ti, ¿lo haces en forma humana, tomando en cuenta tus necesidades, situaciones y limitaciones? Si así lo haces, perfecto, tu autoestima siempre va a estar correcta. Y el tercer punto, cada vez que haces un juicio sobre ti, ese juicio es balanceado porque no se inclina a valoraciones parciales. Bueno, si estos 3 puntos para hacer un juicio sobre ti no están hechos en forma correcta, lo más seguro es que tu autoestima siempre vaya en decadencia. Lamentablemente muchas personas hacen bajar su autoestima al juzgarse erróneamente y sin tomar en cuenta estos puntos que acabamos de mencionar. Vamos a poner algunos ejemplos de juicios erróneos y falta de compasión. ¿Cómo se juzga Imanol? A ver, Imanol no se juzga objetivamente. Lo hace según los criterios de sus papás, que son demasiado rígidos y exigentes. Como para los papás de Imanol todo lo que él hace está mal o incompleto, él, por supuesto, va a tener baja autoestima. ¿Qué tendría que hacer Imanol? Imanol debería tomar en cuenta todos los esfuerzos que ha hecho, todos sus logros. Así se juzgaría más objetivamente y se tendría compasión. Pero el problema de Imanol es que solamente hace caso a sus padres. Nunca haces las cosas bien, siempre nos quedas mal, cuando te vas a parecer a tu hermano. Y aunque Imanol va creciendo y creciendo y creciendo, sus papás nunca le reconocen nada de esto. Quizás lo que quieren los papás es hacer que crezca cada vez más y más y más y más y sea un buen hijo, pero la forma en la que lo están haciendo hacen que Imanol tenga un resultado negativo. Por eso Imanol tendría que tenerse más compasión y tomar en cuenta sus esfuerzos y logros, aunque los papás no se lo digan o no se los reconozcan. Vamos a ver ahora el ejemplo de Amalia, que es una esclava del deber. Para ella está primero el trabajo y el cuidado de sus hijos que su propia salud. Esto le impide descansar. Cuando le dio un infarto y el médico le ordenó descansar, se sintió mal. Bajó su autoestima porque al dejar pendientes sus deberes, sus tareas, pensó que era una mala madre y una empleada irresponsable. No siguió las indicaciones médicas, fíjate qué delicado esto, y se reincorporó a sus actividades. Si Amalia tomara en cuenta sus necesidades, situaciones y limitaciones, se juzgaría más objetivamente y se tendría compasión. Así no se sentiría mal al cumplir las indicaciones médicas. Yo espero que no te pase esto a ti que me estás escuchando, que el médico te da una indicación, que tienes que descansar, que tienes que seguir determinado tratamiento y tú piensas que es más importante tu deber y no eres capaz de tener compasión hacia ti mismo. Otro ejemplo, un último ejemplo de este segmento. Rogelio hace muchos esfuerzos por dar lo mejor, pero siempre encuentra algún pequeño obstáculo o impedimento para encontrar la perfección. Esto, ¿qué le ocasiona a Rogelio? Lo deprime constantemente porque solo pone su atención no en sus logros, sino en sus fallas o errores. Si Rogelio no se valorara parcialmente, se juzgaría más objetivamente y se tendría compasión. Es decir, Rogelio diría, está bien, tuve un error, una falla, pero ¿cuántos logros? Está bien, esto no me salió totalmente al 100%, pero todo lo demás sí. Qué distinto sería si Rogelio se juzgara más objetivamente, más humanamente y en forma más balanceada. Así no se deprimiría y estaría feliz por todos sus avances y logros.
Para concluir este punto, yo te tendría que decir que tú, como todos, tenemos una voz crítica interna. Y esta voz crítica interna a veces nos impide preguntarnos las causas o razones que ocasionan los problemas, los errores. Como consecuencia, esta voz crítica interna, si no nos permite analizar las causas o razones por las que algo no hicimos bien, por las cuales no cumplimos con algo, pues esta voz crítica nos va a juzgar en forma negativa y superficial, causando en el individuo su propia desaprobación. Cuando se actúa sin compasión, eso sí, te tiene que quedar muy claro, no se puede resolver problemas ni aprender de ellos. Por el contrario, los problemas se complican o multiplican y las relaciones personales se vuelven más conflictivas. Imanol, Amalia y Rogelio deberían repetirse constantemente: la compasión es el juicio más objetivo, humano y balanceado que puedo hacer sobre mí. Sin un juicio de este tipo, no van a poder amarse a sí mismos y tampoco van a poder amar a los demás, porque el amor a los otros supone también juzgarlos con compasión. Si tú juzgas rígidamente, como vamos a ver en otro segmento, a los demás sin tener compasión, nunca vas a poder acercarte a ellos. ¿O acaso sientes que alguien te ama cuando te juzga dura o parcialmente sin tomar en cuenta tu situación personal o tus necesidades? Yo creo que no. Sentimos que alguien nos ama cuando toma en cuenta nuestra situación personal y nuestras necesidades. Hay personas que me dicen: sí, es cierto, ya descubrí que tengo en mí esta mente interna criticona que me juzga despiadadamente cada vez que tengo un error o que me hace ver únicamente mis errores, pero ya la descubrí. ¿Me podría ayudar a descubrir cómo fue que se metió esa voz interna? Con mucho gusto. Ya lo analizamos en las primeras sesiones del curso de autoestima, cuando vimos las causas de por qué alguien puede perder la autoestima, y dijimos que podían ser padres demasiado rígidos que únicamente se fijan en las cosas negativas de sus hijos, maestros o padres demasiado exigentes que nunca se conforman con lo que el hijo va creciendo o avanzando, padres alcohólicos o a lo mejor neuróticos o bajo el influjo de la droga que agreden constantemente a los hijos con violencia física o verbal. Cualquier tipo de estas cosas, además de otras que hemos mencionado al principio, pueden hacer que una persona no se compadezca de sí misma, no se tenga compasión. Fíjate, te voy a poner un ejemplo de cómo puede haber una repercusión. Un niño está jugando en la casa. ¿Por qué? Pues porque no le queda de otra y de repente patea una pelota y rompe un florero. Y llega un padre o madre de familia que no comprende, no toma en cuenta la situación del niño y simplemente le dice: eres un estúpido, lo regaña, eres un tonto, no tomas en cuenta lo que yo trabajo, este florero me costó tanto dinero, lo humillan, lo golpean, lo agreden. Qué distinto si un padre de familia llega y le dice: hijo, acabas de cometer algo que no es correcto. Es decir, el papá no le está aplaudiendo. Y si el papá le dice: a ver, ¿me quieres decir qué pasó? Mira, papá, yo quería patear hacia otro lado, pero la pelota rebotó, no fue mi intención. Muy bien, ya se está tomando en cuenta, no fue la intención del niño. Si el papá le dice: ¿por qué estás jugando aquí? Papá, tengo toda una semana que mi mamá no me ha dejado salir. Ah, caray. Entonces el niño que tiene necesidad de jugar, pues evidentemente se siente estresado. Otro punto. Bueno, ¿y qué más? Es que mi mamá, para que no me enoje porque no me deja salir, me da una bolsa llena de dulces.
Otro punto importante, al niño le están dando calorías, energías que lejos de hacer lo que esté tranquilo, le ponen baterías y entonces el niño está muy prendido. Simplemente estos puntos. Si una persona, un educador, al platicar con el niño se da cuenta qué es lo que está pasando, a lo mejor dirá, te comprendo y vamos a ver cómo resolvemos esta situación. Vamos a buscar otro tipo de juegos, con la matatena, con la lotería, en fin, que te tengan despierto, o bien vamos a tratar de buscar un horario en el que salgas a la calle o al patio en una forma segura con tus amigos. Incluso se amplió el diálogo, el papá pudo conocer mejor las necesidades de su hijo, el hijo no se sintió mal, el hijo se sintió comprendido y cada vez que él tenga un error o algo, como los papás lo comprendieron, él va a aprender también a analizar la situación y a comprenderse. Así de sencilla es la educación y las consecuencias que puede tener un padre o una madre al etiquetar negativamente a su hijo, al juzgarlo duramente, al no comprenderlo o todo lo contrario. Por eso es que tenemos que aprender a tener esta compasión. Si no aprendiste a tener compasión hacia ti mismo, será muy difícil que la tengas hacia los demás y será muy difícil que mantengas tu autoestima en forma correcta. En el segmento anterior yo te hacía una pregunta. ¿Tú crees que alguien te ama cuando te juzga dura o parcialmente sin tomar en cuenta tu situación personal? No. Pues tampoco te puedes amar a ti mismo si no tomas en cuenta tus situaciones personales. ¿Y cómo le hago? Bueno, esto es muy sencillo. El no tenerse compasión es una habilidad que aprendiste. Así como una persona puede aprender a manejar mal y nunca le corrigieron, nunca le dijeron que había segunda, tercera y cuarta velocidad y la persona pensó que solamente había primera y todo el tiempo ha manejado en primera, bueno, así también cuando esta persona aprenda que hay otras tres velocidades, va a cambiar su actitud, va a cambiar su forma de manejar, también en tu caso va a suceder lo mismo. Tienes que aprender a tener la habilidad, y la habilidad se tiene repitiéndose una y otra vez algo. La habilidad la vas a poder manejar cuando tú te repitas constantemente que tienes derecho a comprenderte. No seas duro, no seas dura contigo mismo. Si aprendes a manejar la habilidad de la compasión, vas a poder construir el amor duradero sobre bases sólidas. Si tú no te amas, te repito, no vas a poder amar a los demás. El amor hacia ti mismo y hacia los demás te va a dar una profunda satisfacción con la compasión y te ayudará a ser feliz. Actuar con compasión no solo es sano para tu autoestima, también te ayudará a enfrentar y resolver todos los problemas con mejores formas porque te permitirá analizar cada problema, ver cada problema en su contexto y profundizar en ellos. Y por supuesto, cuando son problemas con las personas, te ayudará a entender a la propia persona según su situación, no según la tuya, según su problema, no según el tuyo. Y así van a caminar juntos. No vas a manipular a la otra persona para que vaya a donde tú quieras, para que haga lo que tú quieras, para que diga y viva como tú quieras. Eso es el peor efecto que tiene la educación en la baja estima o en la falta de comprensión. Por eso encontramos parejas que son manipuladoras. Por eso encontramos parejas que piensan que hacen a la otra persona feliz, exigiéndoles que sean como ellos mismos quieren ser, en lugar de comprender que la persona es totalmente distinta y que comprendiéndola como es, en su situación, en sus deseos, en sus necesidades, la otra persona se sentirá profundamente amada. Vamos a pasar al siguiente punto y sería ¿cómo aceptarte? Aceptarse con las propias limitaciones y errores. Fíjate, aceptarte con limitaciones y errores solo va a ser posible cuando te juzgues con compasión, compasivamente. Para ello debes tomar en cuenta
tu situación personal, quién eres, cuándo naciste, qué has estudiado, cuál es tu situación económica, cuál es tu educación cultural, tus miedos, tus deseos, tus presiones, tus sentimientos, tus necesidades. Cuando lo hacemos así, vamos a comprender por qué actuamos como actuamos, para así encontrar mejores soluciones y poder corregir lo que está mal. Si no has aprendido a ser compasivo contigo mismo, antes de juzgarte negativamente, será conveniente que repitas los siguientes puntos. Me repetiré constantemente. ¿Qué te vas a repetir? En cada problema o dificultad, he tratado de salir adelante con los recursos y la información que tenía. Si mis recursos no eran suficientes o la información era incompleta, no puedo considerarme totalmente culpable o responsable. Con estos elementos debo juzgarme con compasión. Me repetiré constantemente. En cada problema, reto o dificultad, he tratado de dar lo mejor de mí mismo. Comprendo que las circunstancias me han hecho dar menos en algunos momentos de limitación, como crisis, enojo, pobreza, enfermedad, frustración, etc. Por eso, debo juzgarme con compasión. Me repetiré constantemente. En cada problema, reto, dificultad o error, puedo encontrar una oportunidad para ampliar mi conocimiento y mi conciencia. Así podré tomar mejores decisiones para mi bien y el de los demás. Por eso, debo juzgarme con compasión. Debo repetirme constantemente. El error o hecho indeseable ya pasó. Sí, no tengo que quedarme rumiando aquellas cosas negativas que hice, las tengo que dejar ir. Reconozco que si bien no fue lo ideal, sí fue un intento o una búsqueda para salir adelante y resolver mis necesidades, de la misma manera en que todos desean satisfacer las propias. Esto significa que los errores no los cometí a propósito. Creo que con estos puntos podremos avanzar poco a poco. Recuerda, no se trata únicamente de que hayas escuchado esta lección, sino que constantemente vayas reeducando, reprogramando a tu mente para que hagas a un lado a dónde ver, para que aprendas a tener compasión de ti mismo y, como vamos a ver en el siguiente segmento, aprendas a tener también compasión de los demás. Si no te compadeces, si no te tienes compasión, nunca podrás amarte. Si no te aceptas con tus limitaciones, nunca podrás amarte y tampoco podrás aprender a superarlas. Estamos llegando a la última parte de este curso de autoestima y quiero que comprendas perfectamente que durante todo este tiempo has ido evolucionando en tu manera de pensar, en tu manera de ver las cosas y seguramente ya empezaste a cambiar tu forma de relacionarte contigo mismo, contigo misma y con los demás. En el último segmento estuvimos diciendo que era muy importante la comprensión para que podamos aceptarnos totalmente como somos, con nuestros errores, con nuestras deficiencias, pero también con nuestras partes positivas. Porque lamentablemente la educación que un niño o una niña pudo haber recibido, pudieron haber hecho que se fijaran únicamente en la parte negativa, porque los padres de familia o los educadores era la parte que subrayaban. Espero yo que con estas reflexiones empieces a descubrir poco a poco que no tienes únicamente partes negativas, que tú, como todos, tenemos ciertamente cosas que podemos corregir, en las que podemos crecer, pero también tenemos muchas cosas de las cuales podemos y debemos enorgullecernos.
En el último segmento mencionábamos que en cada problema o dificultad siempre tratamos de salir adelante con los recursos y la información que tenemos. Puede ser que nuestros recursos no hayan sido suficientes o la información que teníamos haya sido incompleta y por lo tanto tomamos decisiones equivocadas. Pero esto no nos puede hacer sentirnos culpables de algo, simplemente entender que no todo está siempre en nuestras manos. Por eso, si hemos aprendido que en cada problema, reto o dificultad tratamos de dar lo mejor de acuerdo a nuestras circunstancias, en cada reto, dificultad o error, también aprendimos a ampliar nuestra conciencia y a buscar una respuesta mejor ante la vida y sobre todo, en cada reto, en cada problema, nos hemos dado cuenta de que son cosas que ya pasaron y tenemos que dejar ir. No nos estaremos atando al pasado, sino aprendiendo de nuestras experiencias negativas para salir adelante. Y esto significa nuevamente comprendernos. Si seguimos este camino, primero trataremos de comprendernos para aceptarnos y luego aprenderemos a perdonarnos para decir que finalmente nos estamos transformando positivamente. Espero que tú entiendas que la compasión es la habilidad de no juzgarte ni tacharte, sino de saber por qué actuaste de tal manera en determinado momento y qué necesidades, creencias y sentimientos te acompañaban en ese momento. Recuerda, esto es comprenderte en lugar de juzgarte. Yo espero que tú comprendas la gran diferencia entre lo que es juzgar y entender, comprender. Espero que te quede claro que el juicio, cuando tú te juzgas únicamente, estarás poniendo en riesgo tu autoestima porque todo juicio que no es comprensivo baja la autoestima de la persona. En cambio, la comprensión la mantiene siempre sana. Por eso insisto, aprende a comprenderte más que a juzgarte. La aceptación implica que entiendas que el error que has cometido o el hecho no deseado, aquello que no querías que se hubiera dado y se dio lamentablemente, ya sucedió. Por lo tanto, no es correcto, por una parte, negarlo. No niegues las cosas negativas o malas que hayan pasado en tu vida, pero tampoco dejes de afrontarlo. Es decir, no es correcto ni negar ni dejar de afrontar aquello en lo que nosotros hemos actuado mal o aquellos errores que hemos cometido. Debemos aceptarlos y debemos afrontarlos para encontrar una solución. Y además, es siempre bueno comprender por qué sucedieron las cosas, cuáles fueron las causas, para tratar de evitarlas de ahora en adelante y aceptar las cosas como han sucedido, pensando en que siempre pueden cambiar. Si tú entiendes las causas y situaciones que originaron el error o el hecho no deseado, podrás aceptarte. Si te comprendes y te aceptas como eres, podrás perdonarte. Es más fácil que te brindes el perdón cuando sepas y entiendas que todos los seres humanos pueden equivocarse y no por ello tienen que pagar por sus errores el resto de su vida. Recuerda, las personas sanas dejan ir los hechos desafortunados en lugar de estar rumiándolos en su mente una y otra vez, causándose daño y haciendo que la baja autoestima les acompañe en todo momento. Sin embargo, aunque es importante la comprensión, tengo que decir que no es suficiente que te comprendas, que te aceptes y te perdones. El paso siguiente consistiría en que aprendas a reparar los daños y busques una solución para tener mejor calidad de vida. De hecho, la búsqueda de soluciones te permitirá establecer caminos, formas o mecanismos que ayuden a resolver el problema. Por ejemplo, si se ofendió a alguien, se repara el daño o se le pide perdón. Si no hay solución, si la persona no quiere perdonarte, si la persona a la que ofendiste rompió totalmente contigo, ¿qué se hace?
pues se aprende de la experiencia para ser más responsable. Esto te ayudará en las relaciones futuras. El pensamiento cristiano, si es que tú tienes este pensamiento de fe, enseña un camino semejante ante el pecado, que sería la aceptación y el análisis del error, el arrepentimiento y la conversión. Dicho de otra forma, te enseña a aceptar los errores, te enseña a analizar los errores, a arrepentirte, a convertirte, tratar de buscar un camino positivo, un camino mejor, y también al mismo tiempo te invitaría a buscar solución al problema en una forma activa. Y quiero ser insistente en la manera en la que puedes aprender a comprenderte, a entenderte, para perdonarte. Recuerda que tienes que ejercitar tu mente repitiendo constantemente estos pasos. Paso 1. Trata de entender tu acción. Para ello piensa en qué necesidades tratabas de satisfacer cuando actuaste de esa manera. Paso 2. Después de haber entendido las necesidades que tratabas de satisfacer, identifica ahora los pensamientos que te hicieron actuar así y los que te puedan ayudar a no ser tan duro contigo. Con eso, no vas a estar justificando tus errores o malas acciones, sino valorándolas dentro de su contexto. ¿Por qué hice tal acción? ¿Qué pensamiento tenía? A lo mejor tú pensabas que era lo mejor, que era lo más correcto, que nadie se iba a dar cuenta. Y piensa también aquellos pensamientos que te ayuden a no ser duro contigo mismo, como, bueno, me dejé llevar por los sentimientos, tuve una mala influencia, alguien me vino con el chisme y me hizo pensar que esto era verdadero, etc. El punto 3 sería, cuando hayas descubierto las necesidades, las razones y los pensamientos que te hicieron actuar de esa manera, puedes poner en práctica la aceptación, el perdón y la solución de vida. Aceptarás los errores o fallas al entender que el pasado no se puede cambiar. Perdonarás tu error, falla u omisión, porque de nada sirve estarlos rumiando o castigándote por ellos eternamente. Y finalmente, mediante la reflexión, tú buscarás una actitud más positiva y adecuada para encontrar la mejor respuesta a las necesidades que pensabas satisfacer. Y para que te quede más claro, vamos a poner 2 ejemplos. Eric buscó ayuda profesional porque se juzga duramente. Se siente mal porque no comprende su manera de actuar. No se perdona ni busca soluciones de vida. La causa de su autorreproche es que últimamente les está gritando mucho a sus hijos para corregirlos. Sin embargo, después de gritarlo siente que baja su autoestima y él siente que es un mal padre. Martín, su terapeuta, le pide que antes de juzgarse duramente trate de entender su acción y le pide que se pregunte, ¿por qué les estoy gritando a mis hijos? ¿Qué me hace pensar o sentir que tengo que gritarles? ¿Qué necesidades trato de resolver actuando así? Al responder a cada pregunta, Eric descubre que grita cuando se le acumula el cansancio y no organiza el trabajo de la oficina. Después Martín, el terapeuta, le pide que trate de identificar los pensamientos que tiene en la mente cuando le dan ganas de gritar. Eric le comenta, pienso que gritando puedo afirmar mi autoridad y así me harían más caso. Estamos analizando el caso de Eric, que se siente mal y con baja autoestima porque últimamente les ha gritado mucho a sus hijos. Y su terapeuta le está ayudando preguntándole cuáles eran las necesidades por las cuales él sentía que debía gritarles y también cuáles eran sus pensamientos. Ahora,
el terapeuta le va a pedir que trate de identificar los sentimientos que lo llevan a gritar. Eric le dice que se siente decepcionado de sus hijos porque cree que no valoran el esfuerzo que hace para darles lo necesario. Él siente que el cansancio se le ha acumulado más en los últimos días porque sus hijos no lo apoyan con algunas tareas de casa. Siente que sus hijos son injustos porque le exigen dinero para salir a divertirse, pero no son responsables en sus obligaciones ni colaboran para que él pueda tener un poco de distracción. Ahora Martín, el terapeuta, le pregunta si niega o acepta lo que está sucediendo, si niega o acepta que les ha gritado. Eric reconoce que no puede negar lo que ha sucedido y acepta los hechos. También acepta su limitación. Sus gritos fueron una reacción que pretendía satisfacer sus necesidades. Acepta también que su conducta no fue la ideal porque no tuvo el resultado esperado. Ahora Martín le pregunta si merece castigarse y pagar por esa mala acción por gritarle a sus hijos si tiene que pagar esto el resto de su vida. Eric lo piensa y afortunadamente responde que no. El terapeuta le pregunta si es mejor dejar ir el problema o culparse constantemente por lo sucedido. Eric responde que no vale la pena culparse y que es mejor brindarse el perdón. Finalmente, Martín le pide a Eric que le mencione algunas posibles soluciones para resolver el problema y no tener que gritar. Eric responde: debo organizarme para manejar mejor mi tiempo, darme espacios para distraerme, relajarme y descansar. También tengo que negociar con mis hijos para que sean más responsables y respirar profundamente cuando me sienta tenso o presionado. Si no tomo estas acciones, reconoce Eric, seguiré gritando. Martín, el terapeuta, se siente contento porque Eric encontró finalmente una solución positiva a su problema. Entonces, anota los puntos del proceso que siguió con el terapeuta para aplicarlos a otras situaciones. 1. Entender la acción. 2. Identificar los pensamientos y sentimientos que se tenían en el momento. 3. Ampliar el juicio con otros elementos que maticen la situación. 4. Aceptar lo sucedido. 5. Perdonarse. Y 6. Buscar soluciones para encontrar una mejor calidad de vida. Pues bien, si aplicamos este proceso a todos los actos que nos hacen perder la autoestima, seguramente vamos a conseguir paulatinamente la habilidad de la comprensión, la compasión y el perdón. Esto se va a traducir primero en una sana autoestima, pero también te ayudará a comprender mejor a los demás. De hecho, la compasión hacia los otros se llama empatía. Cuando hemos aprendido a tener compasión con nosotros, tenemos que pasar al segundo paso, que será tener empatía con los demás. Por eso ahora hacemos un avance todavía mayor. Ya hemos hablado de la compasión, que es tratar de comprenderte a ti mismo, a ti misma. Pero creo que no sería justo que tú desactivaras al terrible e incomprensible juez interno cuando se trate de ti y lo dejes activo cuando se trate de los demás. Por eso debes ejercitarte en la empatía, así le vamos a llamar a comprender a los demás, hasta que conviertas la empatía en una habilidad. La empatía permite actuar de manera correcta y positiva ante las fallas y ofensas de los otros, sean fallas pequeñas o grandes, incluso las que lleguen a ocasionarte decepción, frustración o una gran ofensa. La empatía te va a ayudar a comprender mejor al otro y a entender, fíjate bien, las causas, repito, las causas de sus actos, pensamientos, necesidades y deseos, así como lo que espera de sí mismo y de los demás. Gracias a esa habilidad de la empatía, se puede comprender y perdonar en lugar de ser un juez crítico sobre los otros,
Con la empatía tienes un marco de referencia mucho más amplio que te permitirá ir más allá del simple señalamiento o del simplemente rechazo superficial de los otros. Generalmente, ¿cómo actuamos? Cuando alguien nos ofende o nos falla, tendemos a centrar nuestra atención en la ofensa o en la falla y no en la persona. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Si alguien te ofende, centras la atención en lo que te hizo, en aquello en lo que falló, pero no en la persona misma. ¿Y qué es lo que esto tiene de malo? Pues que cuando te concentras solo en la acción, eliminas automáticamente todos los elementos que pueden estar acompañando a esta acción y tu pensamiento se hace muy negativo y agresivo. Tienes que reconocerlo. Te voy a poner un ejemplo. Mira, el pequeño Gustavo acompañó a su tía a la estética y ahí rompió un florero. Su tía Ana lo juzgó duramente y lo regañó diciéndole que se avergonzaba de él porque era un niño tonto y malo que no se sabía comportar. Ana no conocía bien al niño y por eso hizo un juicio equivocado. ¿Qué cosas no tomó en cuenta Ana? Bueno, que su sobrino era hiperactivo y aún así había hecho un enorme esfuerzo por permanecer quieto durante las 2 horas que la estuvo esperando. Su tía Ana no consideró que ella misma le había dado una gran cantidad de dulces que lo hicieron más activo y tampoco vio que otro niño había empujado a Gustavo mientras jugaban. Si Ana no se hubiera centrado solo en la mala acción en que el niño rompió un florero y ella hubiera ampliado su información, habría sido más compasiva con su sobrino. A Ana le faltó la habilidad de la empatía. ¿Cuántas veces nos pasa exactamente esto a nosotros? Alguien se equivoca, alguien pensamos que nos ofende, alguien comete un error, inmediatamente nos fijamos en el error, en la falla, en lo que hizo, y se nos olvida quién es la persona, bajo qué circunstancias se encuentra, por qué lo hizo, cuáles son sus sentimientos, qué deficiencias puede tener. Bueno, creo que si queremos mejorar nuestras relaciones interpersonales, tenemos que aprender a ver las cosas de otra manera, con esquemas y perspectivas distintas. La empatía va a ser una gran amiga tuya porque te va a ayudar a tomar en cuenta una gran cantidad de elementos que generalmente no utilizas para analizar la realidad. La empatía no inventa ni distorsiona la realidad. Más bien analiza todos los elementos que la conforman. Te ayuda a ver cosas o situaciones que antes no tomabas en cuenta. Ese juez crítico del que ya hemos hablado y que a veces nos ha acompañado desde la infancia, nos había enseñado a alterar las cosas acomodándolas a su antojo o haciendo que nos fijáramos solo en las cosas parciales y así nos hizo ser muy críticos, muy severos y muy despiadados, pero si lo eliminamos de la mente, también vamos a eliminar las visiones equivocadas o parciales sobre los demás. Redescubriremos que los otros son también como nosotros, personas vulnerables, sensibles y necesitadas. Repito lo que dijimos hace un momento. Si hemos aprendido a comprendernos a nosotros, a tomarnos en cuenta según nuestras necesidades, situaciones, limitaciones, y hemos sacado el juez interno que nos afectaba, ¿por qué no sacar el juez interno que también juzga duramente a los demás? Hay que comprenderlos, entenderlos, y seguramente perdonaremos más fácilmente sus equivocaciones y estaremos más cerca de ellos. Cuentan que en cierta ocasión un hombre limpiaba y arreglaba con mucho esmero la tumba de su esposa. Mientras le colocaba un hermoso ramo de flores, vio que un chino se acercaba a la tumba vecina
y colocaba sobre ella un plato de arroz. El hombre le preguntó: «Oiga, ¿en verdad cree que su difunto vendrá a alimentarse con ese plato de arroz?». Entonces el chino le contestó: «Sí, cuando su esposa venga a oler sus flores». Esta anécdota nos recuerda que una de las mayores virtudes que puede tener el ser humano es respetar las opiniones del otro, porque todos somos diferentes y por tanto actuamos y pensamos en forma diferente. Ya lo dice el dicho: no juzgues, mejor intenta comprender. Y para que comprendas todavía mejor esto, quisiera contarte un cuento de mi libro La Transformación que se llama El Planeta Rojo, y vas a entender por qué se llama así. Nací en un planeta rojo donde los mares y los ríos, las montañas y los valles, las flores y los frutos, los peces y las aves, y todo era absolutamente rojo. Cuando inicié mi educación, mis padres me dijeron que la verdad y la realidad eran rojas, y yo lo acepté sin titubear. ¿Por qué habría de dudarlo? Pasó mi niñez y me convertí en adolescente. Construí una nave y me dediqué a viajar por el espacio. Me detuve en el primer planeta y con asombro vi que todo era verde. Seguramente todo estaba descompuesto o no funcionaba bien, pensé. Allí conocí a otro adolescente como yo y me dijo que no había ninguna falla, que la verdad y la realidad habían sido y serían siempre verdes. Discutí con él argumentándole sobre mi verdad roja y casi llegamos a los golpes. Preferí buscar otro planeta en donde hubiera gente más abierta. Entonces llegué a un planeta azul, donde todo era azul, y aunque me enamoré de una hermosa joven de ojos azules, no pudimos continuar nuestra relación porque cada vez que yo le hablaba de la verdad y la realidad rojas, ella se molestaba. Me decía que no la entendía, que estaba ciego, pues la verdad y la realidad eran como sus ojos, azules. Con el corazón desilusionado también me alejé de allí. Recorrí muchas galaxias y planetas. Defendía en todas partes que la verdad y la realidad eran rojas. Así lo había aprendido y así era mi mundo. Años más tarde regresé a mi planeta rojo. El tiempo me hizo verlo distinto. Era cierto que mi mundo era rojo, mas también las distintas cosas de otros mundos. Aprendí a amar el color de mi origen. Sin embargo, me di cuenta de que desprecié a otros por ser distintos a mí y perdí la oportunidad de amar y ser amado. Mi corazón y mi cerebro empezaron a latir en tonalidades distintas y ya no fui el mismo. Pasó el tiempo y tuve un hijo. Cuando empezó a hablar y sintió curiosidad de las cosas, me preguntó: ¿cuál es el color del mundo y de la realidad? Me sentí invitado a contestarle como mis padres me enseñaron. Sin embargo, le contesté con la verdad. Le dije: por ahora tú las verás en color rojo, pues es el color del cual estás hecho, y en la medida que salgas de tu mundo personal y conozcas a otras personas, notarás a la verdad y a la realidad ya no de un solo color. Entonces tu corazón tomará los colores del arco iris sin perder el tuyo. Con este cuento quiero decirte que la comprensión nos hace universales. Por eso hay que cuestionarse. Si hemos aprendido a eliminar al juez interno cuando nos critica y nos condena despiadadamente, ¿no deberíamos también eliminarlo cuando aparece para condenar a los demás? Incluso Dios exige la empatía y el perdón, porque a través de ello se logra una mejor autoestima, mejores relaciones personales, una mejor convivencia y por lo tanto se transita por el camino de la felicidad y del amor. Hace más de 2000 años Jesucristo ya impartía lo que ahora los psicólogos enseñan, que la empatía es benéfica para la paz mental y por lo tanto para la salud, porque los rencores al crear tensiones y desperdiciar la energía producen efectos negativos en el cuerpo.
avanzamos un paso más. Fíjate, no por comprender a los demás o por comprender sus errores u ofensas significa que tú estés de acuerdo con eso. Tener empatía no significa estar de acuerdo con las acciones o pensamientos del otro, ni avalar ni justificar su proceder. Podemos comprender las causas del mal, pero no estar de acuerdo ni avalarlas. Con la empatía solo pretendemos tener una visión más amplia para comprender, haciendo de lado a nuestro juez crítico interno que juzga superficial, imparcial y farisaicamente, como los fariseos. Aunque no aceptemos las acciones injustificadas de los demás, la empatía te ayudará a tomar en cuenta los factores que influyeron en ellas. Un ejemplo de comprensión que no avala la mala acción lo encontramos en el Evangelio de San Juan. En él Cristo comprende a aquella mujer adúltera a quien todo mundo acusaba y la perdona, pero al decirle vete y ya no vuelvas a pecar, supone que no está de acuerdo con el adulterio que ella había cometido. Por lo tanto, empatía no significa estar de acuerdo. Puedo comprender que hayas actuado mal, pero no estoy de acuerdo en lo que hiciste. Puedo comprender que te dejaste llevar por alguna pasión, pero no estoy de acuerdo en que lo hayas hecho. Y empatía no significa tampoco que todo siga igual. Por ejemplo, yo puedo comprender y perdonar, pero eso no significa que no tome acciones para hacer justicia o para alejarme de quien me hace daño o para prevenir otro acto semejante. Puedo entender las causas de quien me fue infiel, por ejemplo, en el caso de que soy una pareja, y puedo aceptar lo que ya sucedió. Pero eso no significa que estoy de acuerdo con la infidelidad de mi esposo o de mi esposa y que debo permanecer como si nada hubiera sucedido. Puedo saber también las causas de quien me agredió y aceptar el hecho, pero eso no significa que yo estoy justificando la agresión. Puedo también comprender las causas de quien me robó y aceptar el hecho de que me robaron, pero no significa que estoy avalando el robo y que debo olvidarme de denunciar ante la autoridad. Por ejemplo, en el caso de que yo comprenda a mi pareja que me fue infiel, una cosa es que comprenda y otra cosa es que quizás yo decida separarme de él o de ella, o romper la relación, o iniciar definitivamente el divorcio. Yo puedo entender y comprender que mi esposo o mi esposa sea alcohólico y que sea una enfermedad, pero eso no significa que tenga que seguir viviendo con él o con ella y aceptando sus ofensas y aceptando que llegue ocasionando escándalos cada vez que llega a la casa. Una cosa es comprender, otra cosa es avalar y otra cosa sería entender que todo tendría que ser igual. No, comprender no significa avalar y muchas veces el comprender no significa que todo tenga que seguir como si nada hubiera pasado. Para tener empatía con los demás tenemos que tratar de tener el mismo proceso que tuvimos con nosotros, entender la acción de los demás, identificar sus pensamientos y sentimientos, los que tenían en el momento en que cometieron el acto, ampliar el juicio que tenemos de ese momento con otro tipo de información que nos permita entender por qué pudo haber actuado el otro, la otra de esa manera. Aceptar lo sucedido, que ya dijimos, no significa estar de acuerdo con la acción ni avalarla. El siguiente punto sería perdonar para no guardar rencores y tener nosotros paz interna. Y finalmente, buscar soluciones para encontrar una mejor calidad de vida. De hecho, las cosas no pueden seguir igual. A veces la calidad de vida exigirá separaciones, rupturas, denuncias o la búsqueda de la justicia. Esto nos ayudará a aprender de la experiencia y también a quien haya cometido el acto negativo, el error, le ayudará a aprender y a madurar de su propia experiencia. Vamos a continuar al último punto del curso de autoestima, después de
entender que tenemos que comprendernos a nosotros para no ser duros, comprender a los demás, tener la habilidad de la empatía para no ser duros con ellos, pero tampoco permitir que las cosas sigan en una forma mala o equivocada. Poner límites, porque comprender no significa permitir que los errores, las fallas, las faltas de respeto continúen creciendo. Nuestro siguiente punto sería la autoestima y las críticas. Las comparaciones entre personas y animales no son adecuadas, pero en esta ocasión voy a utilizar una para ilustrar mi pensamiento. Actualmente tengo un perro cocker como mascota. Es muy dócil y obediente. Pero hace algunos meses descubrí algo que me molestó un poco. Cuando acerqué mi mano para acariciarlo, el perrito agachó la cabeza como temiendo recibir un golpe. Al intentar acariciarlo nuevamente, el perrito mostró la misma reacción. Con esos pequeños elementos pude descubrir que un sacerdote que se hospedaba temporalmente en la casa parroquial lo golpeaba en la cabeza durante mi ausencia. Pude confirmar mi teoría cuando descubrí también que el perro le ladraba y se ponía a la defensiva cada vez que lo veía. ¿Qué pasó con este perro Cosmo y qué me enseñó para compartir contigo? Te lo diré en el siguiente segmento. ¿Qué sucedió con mi perrito? Alguien, lamentablemente con golpes, le hizo reaccionar en una forma negativa. Afortunadamente, cuando evité esto y el perro volvió a tomar confianza, permitió nuevamente que se le acariciara la cabeza sin tener que agacharla en ningún momento. Algo semejante sucede con nosotros en la infancia. Cuando los adultos, nuestros padres o los educadores nos critican constantemente y cada vez que abren la boca es solamente para decirnos algo negativo de nosotros, o cuando lo hacen a través de gritos, nosotros nos vamos poniendo a la defensiva. Y así como mi perrito le ladraba a este sacerdote que le golpeaba en la cabeza, nosotros de alguna manera también nos hacemos agresivos ante los comentarios de los demás. Esto es lo que sucede con nosotros cuando recibimos una crítica. Pero en realidad tenemos que aprender a analizar las críticas por lo que son. Si tomas en cuenta que los demás piensan en forma distinta a ti, que actúan llevados o motivados por distintos sentimientos, que tienen una determinada educación, una determinada cultura, una edad, que se pueden dejar llevar por prejuicios y muchas otras cosas más, tú podrás entender que los comentarios que las otras personas hagan sobre ti son solo eso, solo un comentario desde su punto de vista. Esto no significa que sea la realidad, por lo tanto, no tienes que tomar en cuenta sus comentarios como si fuera la pura verdad. Por otra parte, no puedes tomar en cuenta sus comentarios como si fueran los expertos en el tema, o como si supieran más que tú, o como si tuvieran más experiencia que tú, o como si siempre hablaran estando en el mejor estado de ánimo. En muchas ocasiones los demás hacen críticas porque quieren ofendernos, porque se sienten agredidos por nosotros, porque se sienten desplazados, porque sienten que no los tomamos en cuenta, y de esta manera, si nosotros tomáramos en cuenta su crítica como algo real, estaríamos tomando en cuenta algo falso. Quisiera ponerte un ejemplo. Una persona comenzó a darle mucha importancia a los comentarios que su suegra le hacía. Con esto, sin darse cuenta, fue haciendo en su mente que su suegra fuera creciendo de tamaño, de importancia, y la fue convirtiendo en una giganta. Imagínate cuando esa giganta decía algún comentario, ¿cómo le caería a la nuera? Si la propia nuera la hizo una giganta,
Cuando la suegra hablaba, la nuera sentía que las palabras, cada comentario, cada idea que se vertía sobre ella eran gigantes. ¿Qué es lo que tenía que hacer esta mujer? Tomar en cuenta que su suegra es una persona normal, común y corriente, a la cual no se tiene por qué agrandar ni en sus comentarios, ni en sus opiniones, ni en sus pensamientos. Si esto hubiera hecho esta mujer, cada vez que la suegra haga un comentario, dirá, ese es su punto de vista, ella así ve las cosas, así la educaron, quiere hacerse notar, quiere hacerse sentir tomada en cuenta, pero es simplemente un comentario. Yo te invitaría a ti que cada vez que te hagan una crítica, no agaches la cabecita, no te sientas mal, no ladres comparándote un poquito, y perdón por esto, con lo que sucedía con mi perrito Cosmo. Simplemente piensa que tú puedes discriminar, es decir, distinguir en lo que en una crítica puede haber de correcto o en una crítica puede haber de incorrecto. Y si en una crítica hay cosas que te pueden ayudar a ser mejor, si en una crítica hay algún comentario que te pueda informar de algo que tú no estás viendo sobre tu propia persona, aprovéchalo. Y todo lo demás, déjalo ir. Toma en cuenta que son comentarios hechos según el punto de vista de quien te los está haciendo. De esta manera, tu autoestima se va a mantener siempre a flote. Por el contrario, si tú permites que las críticas sean como un arma que te destruye, te harán siempre mucho daño. Quisiera terminar este punto recordando un evento que le sucedió a Buda. Él, en un momento determinado, sentía que los comentarios de los demás eran como flechas muy afiladas que se dirigían hacia él y lo herían. Afortunadamente, él se dio cuenta que aquello que estaba haciéndole daño eran simplemente palabras, y que las palabras le estaban haciendo daño porque les estaba dando fuerza, peso, velocidad. Y él, al estar dándoles fuerza a aquellas palabras, podemos decir, los estaba hiriendo a sí mismo. Buda llegó a una conclusión. Se puso a reflexionar y dijo, voy a hacer con mi mente que estas flechas cambien por algo que no me haga daño. Y él se empezó a imaginar que las críticas eran como flores que le lanzaban los demás. Flores porque finalmente cuando otro estaba haciendo una crítica sobre él, se estaba tomando la molestia en hablar de él, en opinar de él, a tomarlo en cuenta. De tal manera que Buda empezó a imaginarse que cada vez que alguien le criticaba es como si alguien le lanzara una flor. De esta manera le quitó fuerza a las críticas y tomó de ellas únicamente lo que le hacía bien. Esto es lo que tú tienes que hacer. Entender para que las críticas no te hagan daño. Las críticas que te hacen tus familiares, amigos, el jefe, la suegra, etc., solo pueden ser entendidas bajo sus propios puntos de vista y sus necesidades, que son muy diferentes a los tuyos. Los otros siempre tendrán el derecho de opinar y externar sus pensamientos sobre ti y tus acciones, pero eso no significa que sus comentarios tengan más valor que tus ideas y tus necesidades, porque nadie puede conocer más de nosotros que nosotros mismos. Tú conoces más de ti mismo o de ti misma que lo que los otros puedan percibir. Por eso, si aprendes a ver las críticas de esta manera, ya no las vas a ver como una agresión, sino como simples comentarios o puntos de vista. Si no las ves como agresión, dejarás de estar a la defensiva o responder agresivamente. Podrás escuchar los comentarios sin que te causen daño, porque solo tomarás de ellos lo que creas conveniente. Creo que comprendiendo esto podrás tomar de ellos lo que creas conveniente, aprovechar lo bueno que las críticas pueden ofrecerte y descartar definitivamente lo que consideres inútil, lo que consideres no valioso o no verdadero. Con esa actitud, estoy seguro que tus relaciones personales mejorarán notablemente.
Hemos llegado ya a la parte final de este curso de autoestima. Espero que te hayan quedado claros los puntos en los que tienes que trabajar para que tu autoestima se mantenga siempre en alto. Tú podrás descubrir tus errores, tus fallas, aquellas que cometes con más frecuencia para ir trabajando en ellas hasta obtener los logros deseados. Recuerda que así como muy poco a poco, momento a momento, día a día, se puede desarrollar una baja y una mala autoestima, también con mucha paciencia y constancia podrás conseguir la autoestima necesaria para triunfar en la vida y en el camino del amor. Y quisiera terminar este curso diciéndote una síntesis de lo que tienes que tener siempre en tu mente, especialmente cuando sientas que tu autoestima se viene abajo. En los momentos difíciles de tu vida, recuerda que eres único e irrepetible, y por eso nadie puede ocupar tu lugar en el mundo. Tienes el mismo derecho que todos a ser feliz y a buscar la solución a tus necesidades. No dejes la felicidad para después. Vive feliz cada momento. Siéntete bien porque te estás esforzando diariamente en avanzar de acuerdo con tus necesidades, situaciones y conocimientos. No hagas caso a las etiquetas negativas que te quieran poner los demás. Recuerda que tus deberes son importantes, pero tú eres más importante que ellos. Cuando algo te salga mal, no olvides que tus errores no te hacen valer menos, ni tienes que pagar por ellos eternamente. Las personas sabias aprenden de sus errores y mejoran cada día. Ante tus limitaciones, compréndete y perdónate. Así también serás comprensivo y compasivo con los errores y equivocaciones de los demás. Finalmente, recuerda que tu valor como persona no depende de lo que digan los demás. Así podrás escuchar las críticas sin considerar las agresiones. Son solo comentarios que surgen desde otro punto de vista. Acepta de las críticas lo que te sea útil y lo demás deséchalo. Con ello, tu autoestima mejorará cada día. Dios me pidió que te dijera que eres una persona maravillosa y recuerda que nadie puede hacerte sentir menos sin tu consentimiento.